Queridos amigos y hermanos, es una alegría estar una semana más con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática, esta vez con la lección número 4 que tiene por título El pecado en la iglesia. Y es realmente así como está escuchando. La iglesia también tiene sus dificultades luchando contra el pecado. En esta semana nos va a acompañar nuevamente el hermano y amigo David Corso. ¿Cómo está, hermano David? Muy bien, gracias al Señor. Un saludo a todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan semana tras semana. Y bueno, cada vez que la palabra de Dios se abre, siempre tiene lecciones muy importantes para cada uno de nosotros. Amén. Y ya venimos estudiando algunos capítulos de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios que nosotros tenemos en la Biblia, y realmente está siendo una gran bendición. Estamos aprendiendo mucho en cuanto a la unidad, en cuanto a entender qué es lo que para el Señor es realmente sabiduría, el poder del Evangelio, y muchas lecciones prácticas que nosotros podemos aplicar para nosotros hoy. Y el día de hoy y en esta semana vamos a estudiar de algunos asuntos también puntuales para la iglesia del Señor. Así que antes de comenzar, yo quisiera invitarte, si es la primera vez que nos ves, te invito a que te puedas suscribir a este canal, puedas activar la campana de notificaciones y nos acompañes en las diferentes actividades que vamos a tener, el repaso de la lección. Estamos transmitiendo una serie en estos momentos cada viernes hablando acerca de los vientos de doctrina. Así que te invito a que puedas acompañarnos también en el conocimiento de este ministerio, de la escuela misionera que tenemos en este lugar, y nos acompañes también con tus oraciones. Así que si ya eres una persona que semana a semana nos viene acompañando, te pido de que continúes orando por nosotros y puedas compartir este pequeño estudio con tus familiares, tus amigos, porque tenemos la seguridad de que va a ser una gran bendición. Así que antes de iniciar de una vez con la lección, vamos a tener unas palabras de oración. Así que te invito en donde te encuentres, que nos acompañes en esta oración. Oremos. Bendito Señor y Padre que moras en los altos cielos, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, de encontrar en ella consejo para nuestra vida y también poder, Señor, para vivir de acuerdo a tu voluntad. En esta hora queremos pedir tu Santo Espíritu que Él ilumine nuestra mente, nos dé las palabras correctas para presentar tu palabra y que por medio de ella, Señor, nosotros entendamos nuestra responsabilidad para contigo y para con nuestros semejantes. Nos ayude, Señor, a reconocer nuestros defectos y por tu poder, oh Padre, poder vencerlos. Acompáñanos en este estudio, seas con cada persona quien nos esté escuchando por medio del internet, y pedir, Señor, de que nos bendigas en esta hora. Oramos, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Lección número 4, el pecado en la iglesia. Por muchos años, la lección menciona la lección nos menciona una idea muy interesante, que por muchos años la iglesia siempre intentó ver cuál sería el modelo de iglesia. Y no creo que solamente haya sido la iglesia adventista, sino muchas personas sinceras buscan una iglesia perfecta, una iglesia modelo, una iglesia en donde no hay dificultades, nadie tiene malos pensamientos, y junto con eso, cuando ven lo contrario, a veces se chasquean. Dicen, yo no sabía que en esta iglesia también se hacía estas cosas, o había miramientos, había injusticias. Y nosotros muchas veces nos deparamos con ese tipo de situaciones. Y en el tiempo del apóstol Pablo era de la misma manera. A la misma iglesia que el apóstol Pablo los llamaba los santos y los santificados, se encontraban, como ya vimos en las semanas pasadas, en contiendas, en, en divisiones, en rencillas, y como vamos a ver en esta semana, se encontraban en pecados escandalosos. Tal vez este tipo de temas no son abiertamente explicados, pero el Señor nos dio consejo para eso. El Señor desea realmente tratar estas dificultades en la iglesia, y por medio del apóstol Pablo nosotros vamos a encontrar consejo y solución para los pecados que están y existen en la iglesia, en el pueblo de Dios. Yo quisiera compartir con ustedes una cita de la sierva del Señor
que es muy interesante. Dice así, se encuentra en Alza tus ojos el 2 de enero. Pablo sintió que los requisitos del Señor deben ser obedecidos y sus juicios evitados. Como Él, debemos esforzarnos al máximo para tener la corona de la vida que dará eterno honor a cada vencedor. No debemos contentarnos con vivir vidas inútiles. Entonces vamos a ver cuál fue la actitud del apóstol Pablo frente a estas dificultades que la iglesia de Corinto estaba pasando. Son dificultades particulares, pero los principios abordados aquí pueden ser muy bien aplicados en nuestro tiempo. Pablo tenía el deseo de salvaguardar la identidad y la integridad de la iglesia en Corinto. Ahora el Señor desea tratar esos asuntos también en nuestro tiempo, en la iglesia del Señor. Así que vamos a comenzar con el primer día, el día domingo, que tiene como título Disonancia entre la fe y la práctica. Los pecados que vamos a escuchar y vamos a tratar en esta hora que la carta a los Corintios nos trae, muchos de ellos son en menor o en mayor grado una realidad en nuestro tiempo. No solamente en el mundo, sino también dentro de la propia iglesia. Y aunque nos sea difícil de aceptar, esa es una realidad. En las estadísticas no hay mucha diferencia en los asuntos que nosotros vamos a abordar. No hay mucha diferencia entre las estadísticas que se ven en el mundo y dentro de la iglesia. Muchas veces son aquellos pecados ocultos los que traen más daño al pueblo de Dios. Así que vamos con el primer día y vamos a comenzar leyendo el capítulo número 5 de Primera a los Corintios, en donde vamos a ver, y la pregunta aquí es, ¿cuál es esta situación escandalosa que nosotros podemos ver en este capítulo? ¿Y cómo es que nosotros podemos aplicar para nosotros los consejos que nos da Pablo? Es tremendo lo que se menciona en ese capítulo, y es más tremendo aún porque, como tú ya mencionaste, estamos hablando de la iglesia de Dios. Más recordemos que esto es un conflicto cósmico y nuestro corazón ha sido vendido al pecado, pero el Señor quiere redimirlo, restaurarlo, y hay una batalla ardua, y cada uno de nosotros debe ser consciente de esa lucha y en el Señor aprender a desarrollar ciertas actividades que nos van a ayudar a tener la fortaleza necesaria para poder salir victoriosos. Y antes de leer el versículo en mención, me gustaría hacer referencia a una declaración que la misma lección Joel menciona, que me llamó mucho la atención, y me llamó más porque yo puedo ser víctima de esa ley a pesar de que la puedo estar ignorando. O sea, nosotros somos lo que sembramos, cosechamos. Y en función o en esa línea de pensamiento, quiero leer esta declaración porque a veces como que somos muy inocentes y hacemos cosas y a veces decimos, ¿por qué me salió a hacerlo? Y no vemos que nosotros mismos hemos alimentado tanto nuestra mente que simplemente nuestro cuerpo responde a lo que hemos introducido a nuestro corazón, a nuestra mente. Y aquí dice así, nuestro cerebro es una esponja. Todo lo que llega a través de nuestros sentidos permanece en él. Puede que no seamos conscientes de la mayor parte de lo que ingresa a nuestra mente. Sería imposible pensar con claridad si recordáramos todo. Pero con todo está allí e influye en cierta medida en lo que pensamos, sentimos y hacemos. Entonces Satanás no nos lleva directo al mal acto. Él bombardea, bombardea, bombardea y después simplemente se sienta a esperar el resultado. Y en ese sentido necesitamos cuidar muy bien
nuestros ojos, nuestros oídos, los sentidos, Las avenidas del alma. las avenidas del alma, porque si no vamos a ser víctima de nuestras propias malas decisiones. Y dice allí, 1 Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es muy duro ese texto porque está hablando de la iglesia y a mí me hizo reflexionar mucho porque a veces creemos que nunca vamos a llegar a eso. Pero si lamentablemente quitamos las barreras que el Señor ha dejado para estar protegidos de esos males tan terribles, vamos a ser víctimas de ello, tarde o temprano. Porque recuerde, tu cerebro, mi cerebro, es como una esponja. El joven empieza a llenar su mente de series, de novelas, así está la humanidad. Y el producto que se ve ahora es justamente eso. Pero si yo conscientemente también llego a hacer esas actividades, tarde o temprano voy a cosechar eso. Y creo yo que necesitamos ser muy sinceros, muy conscientes, muy justos con nosotros mismos, para no ser víctimas de nuestro mal proceder. Me llamó mucho la atención lo que usted mencionó, ¿no, David? Porque esa es una realidad. Nosotros muchas veces podemos sentirnos que eso no hace parte de nuestra experiencia, pero Satanás no es alguien que no sabe lo que está haciendo. Él va de a poquito. Él no te coloca de una vez una, ¿cómo podríamos decir? La oportunidad para hacer algo grande, en el caso, por ejemplo, asesinar a una persona. Él va sembrando odio, rencor, odio, y así pasa también con estos asuntos inmorales. Él va de a poquito, a veces una cosa que por ahí viste, pero tú lo acariciaste, lo guardaste, y después te coloca algo más grande, y después te das cuenta que ya hiciste cosas que no deberías haber hecho. Y esa es una realidad. Siembra, siembra, y tú miras y miras, y después ya no tienes la capacidad de bloquear eso. Ujú. Hay fuerzas, pero necesitas tomar una decisión. Exactamente. Y aquí a mí me llamó la atención que dice que ese pecado que se practicaba en los corintios, ni aún entre los gentiles se podía mencionar. Era muy, muy escandaloso. Estaba dentro de la iglesia. Y a veces, ¿cuál sería la actitud nuestra delante de eso? Bueno, eso vamos a tratarlo más adelante. El versículo 2 del capítulo 5 dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo también, él está hablando en contra de la actitud que tenía la iglesia frente a eso. Era pecados escandalosos que eran tolerados en la iglesia. Muchas veces, tal vez por falta de firmeza, porque, no quiero tocar ese tema. Y por esas razones, en lugar de posicionarse, Pablo está invitando a la iglesia a que se tome una posición en contra del pecado. Y en este caso no lo estaban haciendo, al contrario, ellos se envanecían, ellos se jactaban de que eso estaba pasando ahí. Yo no sé de qué manera, pero el asunto es que ellos no estaban tomando acción delante de las cosas que estaba pasando dentro de la iglesia. Y eso es muy importante porque girando en esa misma línea de pensamiento, Joel, la primera lección habló cómo era Corintio, una ciudad inmoral, y todo lo que en ella se desarrollaba, casi todo era malo, y los hermanos contemplaban siempre eso.
Y a veces nos damos licencias en ver, oír y gustar muchas cosas que sabemos que son malas, pero que no son tan escandalosas, ¿no? Porque Ujú. hay cosas que uno hace solo. Ya meterme con una mujer, y todo el mundo va a saber. Pero hay cosas que uno hace solo, Sí. que son pequeñas cosas, pero ahí voy sembrando hasta que ya no tengo la capacidad de esconder eso. Y Satanás, como dice, ahora sí, da el golpe y caigo. Aquí vemos a una iglesia que mira un acto de tal naturaleza y se enorgullece, por así decirlo, ¿no? Ujú. O sea, Satanás trabajó con el tiempo y llegó a concientizar a la mente de los hermanos a tal punto que eso ya no lo miraban como malo. Y eso es terrible, llegar a ese punto. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que la conciencia esté de tal manera cauterizada que ya no vean eso como algo escandaloso? Y solo recordando ahora, porque en salón de clases una vez un profesor nuestro nos dijo de que es importante mapear nuestro día a día, porque tenemos que tener cuidado con esas cosas pequeñas. Entonces es interesante saber y conocer en qué lugares yo entiendo que todavía soy débil. Entonces, ya tener claro que si es que estoy yendo por ahí, ya saber que ya no tengo que avanzar más. Eso es muy, Eso es muy muy importante hacerlo. exactamente, porque si yo entiendo, yo sé que eso está mal, antes de que se torne un lugar sin retorno para mi decisión, lo tengo que cortar antes. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque a veces nosotros sabemos, ah, eso está mal, ya no lo vuelvo a hacer, pero de aquí a poquito yo ya estoy haciéndolo de nuevo. Es porque ese camino para llegar hasta ahí, yo no lo corté en el momento en donde yo todavía puedo tomar una decisión firme. Que a veces como que, bueno, me pasa a mí, ¿no? Olvido que estoy en un conflicto Mm. y que hay un enemigo como un león rugiente buscando a quien devorar y que está intentando cuanto le sea posible para sembrar esas semillas que después van a dar fruto y muchas veces en abundancia. Y aquí la expresión de Pablo al escribir la carta habla por sí solo. O sea, los hermanos llegaron a, dice, estáis envanecidos. Creo que otras versiones dicen como que se Sí. enorgullecían de que eso esté pasando, pero ahí vemos también la forma que se debería de proceder, ¿no? Ujú. Porque Pablo ahora sí es muy directo, porque Pablo es el pastor, es el responsable y él tiene que responder a ese nivel también. Ahí voy a la pregunta para ya terminar con mi comentario de este día, que aparece allí mismo en la lección, que es muy reflexiva, porque a veces por la modernidad se está contemplando muchas cosas en nombre del amor. Ujú, exactamente. Pues no en el nombre del amor, en nombre del sentimiento, diría Sí. yo. Dice aquí, ¿qué conductas claramente condenadas en las Escrituras corremos el peligro de tolerar como iglesia en nombre del amor y la aceptación? No podemos, a medida que pasa el tiempo, bajar la guardia. No podemos enfriarnos ni bajar la norma. Hay que elevar a las personas a la norma. Y el Señor quiere que a medida que nos acerquemos al fin, nuestro amor, nuestro, nuestra consagración, nuestro deseo de acercarnos más al Señor crezca y no se disminuya, ¿no? Ojalá que estas lecciones nos ayuden a hacer exámenes propios para ver por dónde es que está caminando mi pie. Y si está yendo por un camino que no es el correcto, Pablo es muy enfático en decir cómo es que debemos proceder en tales situaciones. Quisiera compartir lo que dice Hijos e Hijas de Dios el 26 de julio antes de pasar al día siguiente. El amor a Dios nunca debe inducirnos a empequeñecer el pecado. Nunca debe encubrir ni excusar un mal inconfesado. Y dice después, la pureza de corazón producirá pureza de vida. Realmente nosotros debemos entender
que si nos hacemos llamar cristianos es porque estamos siguiendo a Cristo y deberíamos reflejar la pureza que hay en Cristo. Y en el mundo en que nos encontramos, por la moralidad que el mundo a veces nos pinta, que si está bien en lo externo, está todo bien, es lo importante. Pero Dios juzga aún los sentimientos, los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Así que estemos velando cada decisión que nosotros estamos haciendo. Pasando al día siguiente, ahora el apóstol Pablo va a tratar con este asunto. Y el día lunes lleva por título Lidiando con escándalos. Ahora, ¿cómo podemos abordar este tipo de situaciones? ¿De qué manera nosotros podemos tratar cuando esto está siendo una realidad en la comunidad en que vivimos? Puede ser entre familia, puede ser entre el lugar de trabajo o como en el caso que nosotros encontramos con los corintios en la iglesia. ¿Cómo tratar? ¿Cuál es la actitud que Pablo llama a la iglesia para que ellos traten con este mal que estaba creciendo? Aunque debe quedar muy claro, Joel, que el trabajo siempre es en redención, porque esa es la especialidad del Señor. Él no vino por sanos, sino por enfermos. Él no vino a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. Sin embargo, Pablo en este capítulo ya había mencionado algunas cosas en el día anterior en relación a este día. Es muy enfático en la actitud que los hermanos deberían de tomar frente a situaciones tan escandalosas como estas, porque es el nombre de Dios el que está siendo o va a ser vituperado, porque a veces en el nombre del amor se trata de colocar un manto, un paño, algo que no tiene la capacidad de esconder el escándalo. Y al final, quien queda mal siempre va a ser el Señor. Y eso no nos podemos permitir. Pablo aquí es muy, muy enfático. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldicente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. O sea, son frases duras, pero en el contexto en que Pablo está escribiendo la carta son muy, muy necesarias, porque estamos hablando del honor de Dios y el poder que Él presenta a cada ser humano para ser redimido de la maldición del pecado. O sea, ahí hay mucho comprometido, mucho involucrado, y creo yo que Pablo da en el punto aquí en esta declaración. Es verdad, a veces es muy llamativo ver cómo es que Pablo les aconseja a los corintios a tratar a ese tipo de personas. Les dice el versículo 9, por ejemplo, que ya mencionó el hermano David, no se junten, el versículo 11, ni aun comáis, el versículo 13, quitad al perverso. Y son palabras duras, a veces nosotros decimos, wow, ¿cómo así? El apóstol Pablo realmente está llamando a ni siquiera comer con ellos, ni siquiera juntarse. No es que él está rechazando a la persona al punto de decir, ya no quiero nada que ver contigo y te vas a perder y ya no. El apóstol Pablo está diciendo eso porque el asunto de comer en los tiempos de Pablo se refería a un asunto de comunión. Era algo muy, muy íntimo. Y el apóstol Pablo no está mencionando a cualquiera que hacía este tipo de pecados. El versículo que usted leyó, el versículo 7, perdón, el versículo 11, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. En otras palabras, eran personas quienes decían o que pertenecían a la hermandad, se hacían llamar cristianos, pero no querían abandonar estos pecados abiertos, que eran conocidos por los demás, pero ellos preferían vivir con eso en su vida y al mismo tiempo llamarse hermanos. La Sierva del Señor los llama que ellos son los más peligrosos para la iglesia. Exactamente. Son los que causan más oprobio para la causa de Cristo y también hacen más daño a la iglesia. El apóstol Pablo coloca el principio del leudado.
que la levadura, por más pequeña que sea, hace fermentar toda la masa. La influencia que tienen personas, a pesar de que no las podamos ver en sus comienzos, es terrible cuando se mantienen pecados acariciados. En una comunidad, si hay una persona, así como en el caso de Acán, que tiene un pecado oculto, tarde o temprano va a traer consecuencias a toda la comunidad. Pablo quería salvaguardar de esas cosas a la iglesia, es por eso que es enfático: no se junten, no coman, tomen posición contra el pecado. Amen al pecador, porque el propósito siempre es redentivo, pero aborrezcan el pecado. Ese es el llamado de Pablo. Pasando al día martes, donde ahora entramos ya al capítulo número 6, donde lleva por título Protegiendo la identidad de la iglesia. Es un asunto muy parecido. Pablo continúa abordando ese asunto de los escándalos, de los pecados, y en este caso él va a tratar un asunto particular. Es la cuestión de la vida en comunidad. ¿Cómo es que yo voy a actuar cuando mi hermano me hace algún mal? En el caso de los corintios, ellos se iban delante de los tribunales, como Pablo los llama, de los impíos, para tratar ciertos asuntos de injusticias. Pero ahora Pablo les aconseja y les habla de manera muy interesante. Les dice: ¿cómo es que ustedes, no hay sabio entre ustedes que va a tratar estos asuntos yendo a los incrédulos? Entonces, vamos a comentar un poquito de este capítulo, el capítulo 6. La pregunta sería: ¿qué podemos aprender en cuanto a lo que Pablo nos menciona en el capítulo número 6? Y el título es Protegiendo la identidad de la iglesia. Yo creo que el modelo que tenemos único a seguir es Jesús y la forma como él transmitía su mensaje y enseñaba a las personas. Y en relación a esto que estamos hablando, y que aparece en 1 Corintios capítulo 6, donde tenemos, ¿no?, la responsabilidad de cuidar de la identidad de la iglesia y no exponer, porque el único que acusa y habla mal del pueblo es Satanás. Y si nosotros nos prestamos, entre comillas, con buenas intenciones o porque fui tratado mal, no estoy diciendo que no fuiste tratado mal, quizás has recibido injusticia, pero creo que nosotros no somos llamados a juzgar, sino debemos de dejar el justo juicio al Señor. Y aquí Pablo creo que aborda en esa dirección, porque él está tratando de cuidar el nombre del Señor. A veces el Señor quiere colocar, no es que escondamos el pecado, pero eso se puede resolver entre nosotros. Porque exponerlo, al final la iglesia es de Dios. Dios siempre será deshonrado por aquellos que todavía no tienen la madurez necesaria de manejar esas cosas espiritualmente hablando, ¿no? Y yo creo que en esa dirección va 1 Corintios capítulo 6. Y Pablo expone: si vamos a jugar a ángeles, ¿por qué no resolvemos eso entre nosotros, ¿no? La preocupación de Pablo siempre, el nombre de Dios. Exactamente. Esa era la preocupación del apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 6, versículos 5 y 6 dice: para avergonzaros lo digo. Recuerdan que en el capítulo 4 él dice: yo no digo para avergonzaros. Ahora él dice: ahora sí, yo quiero avergonzarlos. Que no hay sabio entre ustedes, que no hay alguien capaz de solucionar estos asuntos, que ustedes ahora se pelean entre el juicio de los incrédulos y entre hermanos. El llamado de Pablo es claro: ustedes no tienen por qué traer oprobio la causa de Cristo con esos asuntos delante de los incrédulos. Más adelante, él dice, él va a hablar cuál debería ser la actitud de aquel que sufrió la injusticia. Versículo 7 y 8. Así que, por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y luego dice: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Pablo dice: ¿qué es lo mejor? ¿Cuál sería algo que representaría a un cristiano como seguidor de Cristo?
sufrir el agravio. Porque ahora Pablo está hablando no al que está haciendo el mal. Pablo está hablando a aquel que recibió el mal y que él está llevando ese caso delante de los tribunales de los incrédulos. Entonces, y eso es interesante porque a veces nosotros colocamos toda la responsabilidad de aquel que hizo el mal. Él tiene que pedirme perdón. Pero ¿cuál es la actitud de aquel que sufrió el agravio? ¿Cuál debería ser mi actitud cuando alguien me hace mal? Pablo dice, sufre el agravio porque eso es lo mejor. Y en los versículos siguientes él va a explicar de esta manera. Por ejemplo, el versículo 13, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. ¿Y cómo así? ¿Qué quiere decir eso? En el contexto, Pablo está hablando de este asunto de hermanos llevando a juicio a hermanos. En el capítulo 10 de 1 de Corintios, versículos 23 y 24 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Misma frase. Luego dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Y el versículo 24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Eso es lo que Pablo está mostrando también en el capítulo 6. Él dice que todas las cosas me son lícitas, o sea, yo tengo derechos que yo puedo reclamarlos, que en sí son lícitos, es lo correcto, pero eso muchas veces no es lo mejor para la causa de Cristo. Lo mejor sería aquí en Brasil, en portugués llaman abrir mano a mi derecho, o sea, soltar aquello que es mío por un bien mayor. Y eso es lo que Pablo les está llamando a hacer a estos cristianos que estaban sufriendo agravios. Y después el apóstol Pablo da otro ejemplo más con las viandas, que es para el vientre, y todo esto al final va a ser destruido. En el versículo 13 dice, pero el cuerpo no es para la fornicación. O sea, le está dejando muy claro, hay cosas que realmente no son lícitas. El cuerpo no fue hecho para ese tipo de situaciones. Ahora, ¿por qué Pablo está trayendo nuevamente este asunto? Después de hablar de esas faltas que había de hermanos entre hermanos, porque Pablo está trabajando ese mismo asunto del problema de la sensualidad, el problema que llegó al punto de cuestiones que ni aún entre los gentiles se mencionaban, y Pablo quiere dejar esto muy en claro. Hay cosas que son lícitas, hay cosas que realmente podemos nosotros actuar, pero hay otras que ni siquiera deberíamos practicarlas. Y eso es de lo que se trata el capítulo número 6 de Asuntos Sociales. Bien, ahora avanzando al día miércoles, que va a tratar de un asunto muy interesante. La lección colocó como título El antídoto contra la inmoralidad sexual. ¿De qué manera nosotros podemos tratar este asunto dentro de la iglesia? ¿Dónde nosotros podemos obtener poder? ¿Dónde nosotros podemos obtener fuerza para vencer la inmoralidad? Porque queriendo o no, eso también es una realidad dentro de nuestra iglesia. La lección nos da 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 1 al 8, y también la última parte del capítulo 6 de 1 de Corintios. Hay una relación muy estrecha entre la santificación y el hecho de haber sido separados por el Señor y empezar a vivir en función a esa realidad. Hoy en día hay una idea de que si ya soy alcanzado por el Señor, si ya he entregado mi vida a Él, como que debo de tener la libertad de hacer cosas que aún van en contra de lo que el Señor ha establecido claramente a través de su palabra. Hoy eso se ve mucho, lamentablemente. El cristianismo, desde ese punto de vista, ha perdido mucho valor, ha perdido mucho nivel, por así decirlo. Ahora todo el mundo es cristiano. Hay personas que han escrito canciones inmorales, gracias a Dios, dicen. Dios me bendijo en la venta de los CDs y de la música. Y cuando uno escucha la música, claramente está alabando y glorificando al enemigo de Dios. Pero a veces, por el simple hecho de mencionar al Señor, ya creemos que es del Señor. Y aquí Pablo, en 1 de Tesalonicenses, nos va a ayudar
a que podamos nosotros marcar esa diferencia clara que la palabra nos lo revela, ¿no? Y dice así, me gustaría leer algún versículo aquí. Es terrible lo que no solo pasa en Corintios, sino también ha alcanzado a la mayoría de iglesias en este tiempo. No nos podemos escandalizar, mas necesitamos buscar más del Señor para contrarrestar esa marea de mundanalidad, porque el pecado es terrible. Contamina el corazón y tiene la capacidad de enceguecer de tal manera nuestra mente que no podemos ver cuán malo es. Y al final lo terminamos aceptando. Eso es terrible. Dice aquí, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ese versículo para mí es muy clave, porque no podemos, a medida que pasa el tiempo, flaquear y derribar esas barreras que el Señor ha establecido para hacernos ese pueblo diferente, Joel. O sea, necesitamos levantar la voz al primer paso hacia la inmoralidad. Acá dice, debemos avanzar más y más. Debemos, en realidad dice, agradar a Dios, así abundéis más y más. Y después hace una comparación de aceptar la santificación alejándonos de la fornicación. Cuando uno lee la historia bíblica, se da cuenta que ese pecado ha causado mucho daño a grandes hombres de Dios. Y nosotros no podemos, y nosotros no somos la excepción. Necesitamos estar en guardia en relación a eso. Pablo decía, huid de la fornicación. No se puede argumentar, hay que huir al buen estilo de José. Es verdad, ¿cuántos de nosotros, yo me preguntaba, en la situación que se encontraba José, cuántos de nosotros tal vez hubiéramos caído? Pero el Señor nos da la oportunidad de vencer ahora en el tiempo que vivimos. Es interesante que la lección muestra algunos textos del capítulo 6 hablando del por qué no deberíamos participar de eso. Primero, él dice que nosotros ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo. En el versículo 11, en el versículo 17 dice de que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y estamos unidos con Él. Y eso a mí me recordó un texto que está en 1 de Juan 3, 6, 9, donde dice que si permanecemos en Cristo, o aquel que permanece en Cristo no peca. Después, en el versículo número 19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, realmente vamos a ser resguardados de este tipo de prácticas. Y a mí me gustó mucho lo que se menciona en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Porque si por alguna razón estamos siendo dominados por este tipo de pasiones, el apóstol Pablo escribe, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Amén, amén. Pablo exaltaba el poder de la resurrección, aquel poder que es vida para nuestra vida. Y en el Salmo 119, el versículo 28, dice, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. El poder creador de Dios que levantó a Jesús de los muertos, ese poder está disponible para nosotros. Esa palabra creadora, el poder de la resurrección, hará que nosotros, una vez aceptado en el corazón, retenido dentro de nosotros, hará que seamos como vivos para Dios en Cristo. Hermano David, yo creo que ese es el secreto de la victoria. Muchas veces tal vez
luchando contra algo que no conocemos o luchando contra algo que solamente conocemos fracaso, Dios nos da el poder de la resurrección, el poder que levantó a Cristo de los muertos para que nosotros podamos vencer. Ese es el poder del Evangelio. Yo creo que cuando al hacernos un examen no es difícil llegar a la conclusión y ver cuán débiles somos, pero si entendemos lo que Jesús dijo, lo que a lo largo de la Biblia se repite y lo que ahora Pablo, frente a lo que estaba pasando en Corintio, se atreve a decir, porque con toda la experiencia que él tiene, lo que él le ha permitido al Señor vivir y alcanzar gracias al poder que el Señor le ha dado a él, y ahora nos lo menciona a nosotros, porque a nosotros es que está hablando también. Si nosotros somos conscientes de ese privilegio que tenemos, yo creo que podemos a través de nuestra vida darle gloria al Señor. Porque hoy en día toda la humanidad, y los cristianos no somos la excepción, se está rindiendo frente a la sensualidad. Por todos los medios, Satanás está bombardeando a la mente humana. No solo hombres, sino también mujeres. Todo gira en torno a eso. Y cada uno de nosotros puede ser víctima de ese pecado. Mas el Señor inspiró a Pablo para decirnos lo que tú acabas de leer, ese poder que resucitó a Jesús está dispuesto para nosotros. O sea, ¿qué nos impide poder ganar la victoria? Simplemente que no queramos. Y bajemos la guardia y nos dejemos absorber por lo que nos rodea en este mundo, ¿no? Si está en nosotros el deseo de vencer, todo el cielo está a nuestra disposición para eso. Y hace algunos años yo escuché a un predicador decir que aunque en nosotros todavía no hay el deseo, nosotros podemos hacer la oración: Señor, ayúdame a desear vencer. Y a veces con una pequeña oración vienen las grandes victorias. Y estas victorias, aunque sean ocultas a los ojos de los hombres, delante de Dios son grandes victorias. Son experiencias de fe que van a fortalecer nuestra vida. Ahora pasando al último día, el día jueves, en donde vamos a pasar a una sección diferente de la carta a los Corintios, porque ahora Pablo va a comenzar a responder las preguntas que los corintios le hicieron. Es por eso que él escribe de esta manera: en cuanto a las cosas que me escribiste. Sin embargo, Pablo continúa trayendo como un gancho lo que él ya menciona en los últimos versículos del capítulo 6, hablando acerca de la inmoralidad. Y parte del capítulo 7 él va a tratar también acerca de eso, y la lección nos apunta hacia eso también. Así que vamos a responder la pregunta que dice cómo ilumina este capítulo, o sea, el capítulo 7 y algunos textos del capítulo 6, la forma en que se puede poner en práctica el mandato de huir de la inmoralidad sexual. Sí, el contexto nos ayuda mucho a colocar cada declaración de Pablo en su lugar, porque en otras cartas Pablo habla del matrimonio como algo honroso. Él en 1 Corintios capítulo 7 está siendo muy específico en relación a que está hablando a la inmoralidad sexual, que era común en Corintio y que lamentablemente la iglesia de Corintio había sido afectada por esas prácticas. Hombres que abandonaron eso, que lamentablemente se dejaron llevar poco a poco, porque así es que trabaja Satanás, no se presenta como diablo, sino que alimenta poco a poco nuestra carne y nos lleva hasta un nivel en que
ya produce mucho placer, produce lo carnal. Y a partir de allí, pues, no conoce el límite los deseos del ser humano. A ese tipo de situación es que Pablo está invitando a los corintios a huir. Es a lo que Pablo no está de acuerdo, pero en concordancia con todo lo que la Biblia dice en relación al matrimonio y a la intimidad de un esposo con una esposa, él no está hablando de eso. Él está hablando a todo lo que distorsiona el plan perfecto del Señor. Y en ese sentido, Pablo es muy claro y muy enfático, ¿no? Para ayudar a los hermanos de Corintio a no ser destruidos por Satanás. Sí, es interesante el capítulo 7, porque algunos concluyen por las cosas que el apóstol Pablo escribe ahí y dicen que él no concordaba mucho con el asunto del matrimonio. Pero no es así. El apóstol Pablo dice en el capítulo 7, versículo 1, bueno fuera para el hombre que no conociese mujer. Pero él dice que por la cuestión, por el estilo de vida que existía, dice que es mejor que, por causa de las fornicaciones, dice es mejor que el hombre se case. Él dice que para la gran mayoría es mejor, es muy bueno que el hombre tome esa decisión. Sin embargo, él coloca algunos aspectos del llamado de Dios, del servicio, que es lo que aborda también el capítulo 7, por los cuales el hombre también dice es bueno que fuera soltero, así como yo. Para el apóstol Pablo, el estado civil de su preferencia era estar soltero, pero él también dice y deja claro que ese no es el llamado de todos, sino de algunos tipos de personas quienes están involucrados, así como el apóstol Pablo, un estilo de vida de misión, que son casos más específicos. Pero sí, como usted dijo, hermano David, el apóstol Pablo está tratando ese asunto de la inmoralidad, que realmente afectó demasiado a la iglesia de Corinto, afecta demasiado en nuestro tiempo, y el Señor quiere realmente desligarnos de todo aquello que trae mal a nuestro ser como persona, a la destrucción que nosotros causamos por medio de esas prácticas. Nosotros podríamos abordar muchos asuntos que el capítulo 7 abarca. Sin embargo, nosotros podríamos dividirlo de manera general, que desde el versículo 1 hasta el versículo 24, Pablo da consejos e instrucciones en cuanto al matrimonio. Del versículo 25 al versículo 40, el apóstol Pablo trata de los asuntos de la soltería también. Así que yo espero que este estudio haya sido una bendición para su vida, así como lo ha sido para la nuestra. Yo agradezco al Señor por la oportunidad que nos da de tratar y estudiar la carta a los Corintios. Agradezco al hermano David también por su participación, por sus comentarios. Fueron muy puntuales, fueron de mucha bendición para nosotros. Y nosotros nos despedimos esperando también de que el Señor haya bendecido su vida a través de este comentario. Y nosotros nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga. Amén. IAG, juntos avanzaremos.